Revelado. Lo que una viuda descubrió en la temida gruta transformó su vida para siempre. María, una madre soltera de 35 años, enfrentaba el día a día en un pequeño pueblo de México con una carga invisible, la de ser viuda. La pérdida de su esposo, un trágico accidente laboral, la había dejado sola con 2 hijos a los que amaba con locura, pero que también eran un constante recordatorio del vacío que él había dejado. En el mercado, entre gritos de venta y risas nerviosas, su corazón latía con una mezcla de angustia y determinación. Sin embargo, los murmullos de la gente la seguían como sombras. Ahí va la viuda, decían algunos. Debería haberse resignado, replicaban otros. A pesar de que el mundo seguía su curso, ella se sentía atrapada en una burbuja de desesperanza. Mientras empacaba frutas y verduras, un anciano se acercó a su puesto, sus ojos parpadeando como faros en la penumbra. Le habló de una gruta cercana, un lugar que evoca tanto temor como curiosidad. Los que se atreven a entrar desvelan secretos olvidados, le dijo, dejando a María con una extraña inquietud. La idea de que aquella cueva podía ofrecerle algo más que sombras la intrigaba y la aterraba al mismo tiempo. ¿Qué secretos podría desenterrar? ¿Acaso había algo más que su vida de lucha diaria? La tentación de la posibilidad llenó su mente de dudas. En la noche elegida, con la linterna temblando en su mano, María sintió un nudo en el estómago. Entrar a la cueva era confrontar su miedo a lo desconocido, pero también era un acto de reivindicación, un intento de escarbar en su niebla de insatisfacción. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, y sus pensamientos se enredaban. Por un lado, la madre abnegada que sacrifica, y por otro, la mujer que anhela más. La voz de su difunto esposo reverberaba en su mente, haciéndole cuestionar si alguna vez había conocido sus verdaderos sueños. En lo profundo de la cueva, encontró un viejo diario, cubierto de polvo. El corazón le dio un vuelco al darse cuenta de que pertenecía a su esposo. A medida que leía, palabras olvidadas la envolvían como un abrazo. Su esposo había tenido sueños que nunca compartió, ideas brillantes y una pasión por la ciencia que deseaba cultivar. Un torbellino emocional la golpeó. ¿Cuánto había perdido al perderlo? Aquella súbita conexión la llenó de esperanza, pero también la enfrentó con la dura realidad de su vida cotidiana. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo, siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero cuando regresó al pueblo, la calma se tornó tormenta. Se sentía desbordada ante la idea de perseguir un camino académico, algo que le parecía casi un lujo. Sus hijos la necesitaban, y ella debía ser su sostén. Cada vez que pensaba en su futuro, el dilema se intensificaba. Era egoísta buscar su propia realización mientras ellas dependían de ella. La mirada preocupada de su hija y el silencio pesado de su hijo alimentaban su angustia. La figura de la madre sacrificada se cruzaba con el deseo de la mujer. Así, María se encontraba en un cambio inminente, entre la angustia del presente y la esperanza volátil del futuro. Su alma clamaba por una respuesta, mientras que su corazón y sus instintos le decía que avanzar era el único camino posible. Sin embargo, cuando pensaba que todo estaba en su contra, la comunidad del pueblo se agita abruptamente. ¿Quiénes vendrán esta vez para perturbar su ya convulsa vida? La tensión aumentaba, y con ella una pregunta resonante. ¿Podría la búsqueda de su identidad realmente transformarse en su salvación? La historia aún no había terminado, y los próximos pasos podrían llevarla a un destino sorprendente, o a un abismo del que no podría escapar. María despertó al día siguiente con un nudo en el estómago. La revelación que había experimentado en la cueva no la dejaba en paz. Su esposo había sido un hombre lleno de sueños, y ahora aquellos se habían convertido en su carga. Sabía que cada día que pasaba sin actuar la alejaba más de la posibilidad de realizar esas aspiraciones, pero el peso de su responsabilidad como madre la mantenía anclada.
El mercado, que solía ser su refugio, se sentía ahora como una prisión. Ella trabajaba, sí, pero su mente divagaba, buscando respuestas que no encontraba. A medida que apilaba las verduras en su puesto, los susurros a su alrededor empezaron a parecer cada vez más ensordecedores. Debería ser más fuerte, se decía a sí misma. ¿Qué diría él si estuviera aquí? Sin embargo, esos pensamientos se desvanecían cuando miraba a sus hijos y el miedo a fallarles la devoraba. Se sintió incapaz de navegar entre las expectativas sociales y su deseo de un futuro diferente. La tarde la sorprendió en un mar de reflexiones, cuando de repente un grupo de jóvenes se detuvo en su puesto. Entre ellos estaba Sofía, una fresca estudiante de la universidad más cercana, quien le hablaba con entusiasmo sobre sus estudios. Cada palabra de la joven resonaba en María, activando ecos de los sueños de su esposo y también sus propios anhelos olvidados. Hacía años que no pensaba en sus ganas de aprender, de explorar más allá de las paredes de su hogar. Una chispa encendió su curiosidad. Quizás podría tomar un curso nocturno. La idea era titánica. Los estudios requerirían tiempo y esfuerzo que no sabía si podía permitirse. Pero al mismo tiempo, la perspectiva de sanar no solo su dolor, sino también de honrar la memoria de su esposo, comenzaba a parecer no solo posible, sino imperante. Una mezcla de determinación y nerviosismo la invadió. Al regresar a casa esa noche, su mente empezó a elaborar un plan. Primero tendría que hablar con sus hijos. ¿Cómo se sentirán al saber que su madre quiere estudiar?, pensó, pero luego se cuestionó. ¿Acaso no merecen ver a su madre perseguir sus sueños? La duda la atravesó, pero también el sentido de responsabilidad hacia ellos. No quería que vivieran en un hogar donde el sacrificio limitara sus vidas. Quería que el coraje de la búsqueda de la propia pasión fuera un legado. Había un hilo de esperanza que comenzaba a tejerse dentro de ella. Sin embargo, justo cuando decidió que debía ser honesta y abrirse a sus hijos, algo inesperado ocurrió. Al día siguiente, cuando se dirigía entusiasmada hacia su puesto, recibió la noticia de que una pequeña empresa local estaba en busca de una administradora. Era una oportunidad que podía cambiar la dinámica de su vida, algo que podría permitirle ajustar su horario y quizás estudiar además. El acalorado debate interno comenzó de nuevo. Aceptar el trabajo podría ser el primer paso hacia su independencia financiera, pero significaría dejar de lado su esencia actual de vendedora del mercado. Era un riesgo y un dilema que la exigía reflexionar. Mientras el día avanzaba, las posibilidades y las responsabilidades chocaban intensamente en su mente. Cuando se acomodó en su cama aquella noche, exhausta pero inquieta, una última pregunta surgió antes de que el sueño finalmente la reclamara. ¿Rendiría cuentas a los sacrificios de su vida o se atrevería a buscar aquello que la llenara realmente? La incertidumbre era abrumadora, pero su deseo de avanzar parecía más fuerte que el miedo. A medida que la noche se adentraba, un nuevo dilema se cernía sobre ella. Había llegado el momento de tomar su decisión, pero al hacerlo, ¿qué haría con el eco de su esposo que la seguía como espectro? Cuestionamientos que podrían definir su futuro la mantenía alerta, dejando en el aire la inquietud de cuál sería su próximo movimiento. María despertó con el primer rayo de sol colándose por la ventana, y aunque las dudas aún danzaban en su mente, había decidido que era el momento de enfrentar la nueva realidad. La noticia del trabajo en la pequeña empresa local ocupaba cada rincón de sus pensamientos. Se preguntaba si esa podría ser la escalera hacia un cambio significativo en su vida, o por el contrario, un ancla más que a sus aspiraciones la mantendría atada a un destino que no deseaba. Mientras preparaba el desayuno, las caras de sus hijos sonreían con inocencia. Una voz interna le susurraba que debía ser un ejemplo para ellos, que su vida debía ser un reflejo de valentía y no de resignación. Sin embargo, el cálido entorno familiar contrastaba con la frialdad de su decisión. Si elegía aceptar el trabajo, no solo tendría que aprender nuevas habilidades, sino que también implicaba una reestructuración de su tiempo y, sobre todo, del corazón en su hogar. A medida que avanzaba el día, María se dedicó a su rutina en el mercado, un poco más ausente que de costumbre, su mente en constante lucha entre seguir su instinto y las expectativas que había cultivado en su entorno. Los clientes la saludaban y ella sonreía, pero en ese momento, cada saludo parecía un recordatorio de lo que podía perder. Mientras organizaba las verduras y las legumbres, las voces que a menudo la llenaban de alegría se convirtieron en un eco distante.
Ahora la emoción del trabajo se entrelazaba con el pánico ante la incertidumbre. Fue en la pausa del almuerzo cuando decidió dar un paso. Llamó a Sofía, la joven quien con su pasión había encendido la llama de sus propios sueños. Después de una breve conversación, se sintió reconfortada. La estudiante le habló sobre la importancia de aferrarse a las oportunidades, de cómo enfrentarse al miedo puede ser la primera revelación de quiénes realmente somos. María respiró hondo mientras el eco de sus palabras resonaba en ella, sintiendo que quizás, solo quizás, podía permitir que esa voz se afianzara como parte de su vida. Sin embargo, la claridad que había obtenido se desvaneció rápidamente cuando se coló en su mente una nueva pregunta. ¿Acaso podía compaginar sus responsabilidades como madre con la ambición de crecer profesionalmente? Esa noche, al sentarse con sus hijos a la mesa, decidida a ser honesta, sintió un tirón en su corazón. Si les hablaba de su deseo de trabajar, ¿haría lo correcto? Un enfrentamiento interno surgió. Ya no podía ocultar esas aspiraciones, pero tampoco quería arriesgar la estabilidad que tanto habían anhelado. Su mayor miedo era que no solo dividiera su tiempo, sino que también les enseñara a sus hijos que la búsqueda de sueños podría conllevar sacrificios dolorosos. Se encontraba en una encrucijada. Por un lado, la necesidad de realizarse profesionalmente, por el otro, la inseguridad de ver cómo podría afectar a su familia. Con la mente aún agitada por las múltiples posibilidades, se despertó al día siguiente con una resolución renovada. Sería una madre ejemplar, sí, pero no a costa de sus propios sueños. Así que, reafirmando su compromiso, decidió presentarse a la entrevista. Esa noche intentaría hablar con sus hijos, expresar lo que deseaba lograr y pensar en cómo convertir ese nuevo trabajo en una oportunidad de aprendizaje mutuo para todos. A medida que se preparaba para la entrevista, el eco de su esposo le atravesaba, recordándole que los sueños debían ser perseguidos con valentía. Justo en ese momento, un mensaje de Sofía iluminó su teléfono. Recuerda, los sueños no se llevan a cabo solos. Hay que abrirles paso con decisiones. Pero una pregunta atormentaba a María con fuerza. ¿Podría realmente lograr el balance entre el nuevo trabajo, sus estudios y el tiempo que dedicaba a su familia? Mientras llegaba a la entrada de la oficina de la empresa, una sensación de adrenalina la invadió. Esta sería la primera prueba de su nuevo camino. Sin embargo, una sombra de duda la envolvía. Su futuro dependía de su decisión, pero antes de entrar, se detuvo un instante a reflexionar. ¿Estaba preparada para enfrentar esta nueva etapa y qué pasiones podían salir a flote en el proceso? La respuesta se tornaba cada vez más urgente, dejando el aire impregnado de expectativa. Con un profundo suspiro, María ajustó la blusa que había elegido para la entrevista. Con cada paso que daba hacia la entrada, sus pensamientos se agitaban como un torbellino, pero su determinación no flaqueaba. Necesitaba demostrar no solo a los demás, sino a sí misma, que era capaz de desafiar las expectativas que la rodeaban. Al cruzar la puerta, fue recibida por un aire de actividad frenética. Tantas caras nuevas, tantos rostros ansiosos por un propósito. Sintió una mezcla de nervios y emoción. La primera impresión sería clave, y tenía que sobresalir, no solo como candidata, sino como una mujer dispuesta a reinventarse. Reconoció la importancia de proyectar confianza, así que mantuvo la cabeza en alto y sonrió al personal que la saludaba. La sala de entrevistas era un espacio sobrio, iluminado con luz natural. A medida que se sentaba frente al panel, las preguntas comenzaron a fluir. Se sentía como un pez fuera del agua. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, encontró su voz. Respondió con sinceridad acerca de sus experiencias pasadas, pero más importante aún, comenzó a tejer historias sobre sus sueños, sus anhelos y su visión. En un momento de claridad, vio que esas aspiraciones ya no eran solo ilusiones, eran parte de su identidad. Al final de la entrevista, la sensación de triunfo la envolvió. No estaba segura de si obtendría el trabajo, pero había enfrentado su miedo, había mostrado su pasión. Con la adrenalina aún corriendo por sus venas, regresó a casa. Durante el trayecto, imaginó cómo su vida podría cambiar,
cómo podría equilibrar su rol como madre con su deseo de crecimiento profesional. Al llegar a casa, encontró a sus hijos entretenidos con sus juguetes, riendo despreocupados. Fue en ese instante cuando una epifanía la golpeó. Su decisión de trabajar no solo podría beneficiarles a ellos, sino que también les enseñaría una valiosa lección sobre la lucha por sus sueños. Prepararles el desayuno, ayudarles con las tareas, pero también aprender a gestionar su tiempo, su vida y sus pasiones. Era una cuestión de mostrarles que, como madre, también tenía el derecho de perseguir sus objetivos. Esa noche, en la mesa, se armó de valor para hablar con ellos. Con voz temblorosa, les explicó su anhelo de trabajar. A medida que sus palabras salían, se dio cuenta de que su miedo se disipaba. A los ojos de sus hijos vio curiosidad y emoción, no miedo. Esa conversación se convirtió en una revelación. Sus sueños no eran un peso, sino una oportunidad para crecer juntos como familia. Sin embargo, la euforia de ese momento pronto se vio empañada por el recuerdo de la incertidumbre. Días después de la entrevista, recibir un correo se convirtió en una ansiedad latente. ¿Habrían tomado una decisión? Mientras tanto, las preguntas continuaban multiplicándose en su mente. ¿Y si no era la candidata adecuada? ¿Y si no lograba equilibrar todo? Si lo lograba, ¿podría mantenerse firme en sus convicciones? En su análisis interno, María comenzó a reconocer algo fundamental. Los fracasos y los éxitos eran parte del mismo camino. Y si quería demostrar que valía la pena correr riesgos, debía aceptar también la posibilidad de caer. A medida que pasaban los días, comenzaba a planear su futuro, no solo en la nueva posición que anhelaba, sino también en su crecimiento personal. Fue entonces cuando un nuevo eco de voz se coló en su mente, esa de Sofía, recordándole que los sueños requieren acción y valentía. La combinación de la duda y la esperanza se entrelazaba en su ser, cada vez más intensamente. Un día, mientras revisaba correos en busca de noticias, un mensaje diferente acaparó su atención. Era un recordatorio de una conferencia sobre desarrollo profesional que se celebraría el próximo mes. La tentación de registrarse y aprender más la atravesó. Pero allí estaba nuevamente la sombra de la inseguridad. ¿Podía permitirse ese tiempo? ¿Era realmente lo que necesitaba en su vida? María se sintió en una encrucijada, entre el deseo de crecimiento y el temor a dejar a sus hijos desatendidos por materializar sus aspiraciones. Con el corazón latiendo fuerte, contempló su respuesta, sabiendo que el paso que diera la llevaría a un nuevo capítulo de su vida, un camino que podría generar revelaciones sorprendentes sobre su propia fortaleza. ¿Aceptaría el reto de asistir a la conferencia y dar un salto aún mayor hacia su transformación personal? ¿O permanecería en su zona de confort, temerosa de lo que pudiera venir? La inquietante pregunta resonó en su mente mientras se planteaba su siguiente movimiento. El timbre de su teléfono rompió el silencio, llevándola de sus pensamientos a la realidad. Era un mensaje de su amiga Sofía, preguntándole si había considerado asistir a la conferencia. María sintió una presión en su pecho. La seguridad que le ofrecía un no sonaba tentadora, pero también lo hacía el sí. Después de intercambiar unas palabras con Sofía sobre la relevancia del evento, la insistencia de su amiga volvió a golpear sus inseguridades. Se dio cuenta de que esa conferencia no solo era un espacio para aprender, sino también un escenario para presentarse ante sí misma, un lugar donde podría dar un paso firme hacia la vida que deseaba. Una noche, mientras acomodaba los zapatos de sus hijos en el pasillo, la decisión tomó forma en su mente. No estoy pidiendo permiso para vivir mis sueños, se dijo al mirar esos pequeños rostros que la observaban. Tenía que prever el impacto de su elección en el largo plazo, y no era solo sobre ella, era sobre la vida que les estaba mostrando. Al día siguiente, con el pulso acelerado, se registró para la conferencia. «No te eches atrás», repitió en su interior, como un mantra contra el miedo que empezaba a asomarse. Se dio cuenta de que no estaba solo invirtiendo en su carrera, sino también en su bienestar emocional. La ansiedad crecía cada vez más, ya no solo por el resultado de la entrevista, sino por la expectativa de lo que podría aprender, de la red de contactos que podría construir y de cómo podría encontrar un nuevo propósito que se integrara en su vida familiar.
Los días previos a la conferencia se inundaron de entusiasmo. Preparó su ropa, planeó cómo se encargaría de las actividades familiares en su ausencia y reflexionó sobre los objetivos que deseaba alcanzar. Cada decisión que tomaba se convertía en una manifestación de su compromiso con su propia evolución. Conocía la importancia de proyectar una imagen de confianza frente a otros, pero también necesitaba ser auténtica consigo misma. Finalmente, el día llegó. María se sentó frente al espejo, ajustando los detalles de su apariencia. Con cada paso hacia el lugar del evento, la adrenalina corría por sus venas. Al entrar, fue recibida por un ambiente lleno de energía creativa, personas que compartían su sed de conocimiento y nuevas oportunidades. La sensación de pertenencia creció en su interior, desafiando las sombras de sus dudas. A medida que las charlas comenzaron, se sintió atrapada entre la inspiración y la autocrítica. Los oradores compartían historias de superación, de fracasos que se convirtieron en cimientos para el éxito. En esos momentos comprendió que su lucha era parte del mismo tejido humano. Con cada palabra que escuchaba, recogía piezas de sí misma, fortaleciendo su convicción de que sus aspiraciones eran no solo válidas, sino necesarias. Al final del primer día, conoció a varias mujeres que atravesaban retos similares, y al compartir sus historias, vieron reflejados sus propios caminos. Aquello la llenó de una determinación renovada. María se dio cuenta de que el crecimiento personal era un viaje colectivizable, donde las vivencias de cada una alimentaban los sueños de las demás. Esa noche, mientras escribía en su diario sobre las lecciones aprendidas, su mente se iluminó con un nuevo entendimiento. Sabía que ahora se encontraba en un punto de inflexión. Había cambiado su postura frente a sus temores, pero había algo más que debía enfrentar. Esa conexión impostergable con sus anhelos y el sobrepasar su zona de confort darían lugar a un futuro que no podría ser ignorado. Con el nuevo día a la vista, el eco de las palabras de su amiga resonaba vibrante en su cabeza. No hay límites, solo posibilidades. María estaba lista para explorar aquello que aún no conocía de sí misma, pero una pregunta seguía perturbando su mente. ¿Cómo manejaría la realidad de sus responsabilidades mientras perseguía sus propias aspiraciones? Al día siguiente, esperaba el taller sobre habilidades de liderazgo. A medida que se acercaba el momento, su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y emoción. Había llegado el momento de confrontar no solo sus temores, sino también las expectativas que otros habían puesto en su vida. Mientras se preparaba para la próxima sesión, un pensamiento la asaltó con intensidad. ¿Estaría lista para romper las cadenas que la habían mantenido atada hasta ahora? El ambiente en el taller pulsaba con energía, un mar de rostros ansiosos por descubrir su verdadero potencial. María se sentó en un rincón, observando cómo los participantes intercambiaban ideas. Mientras escuchaba las conversaciones, sentía que su propia voz se ahogaba en un océano de inseguridades. ¿Qué puedo aportar yo aquí?, se preguntó repetidamente, convencida de que su trayectoria era insuficiente para competir con los logros de los demás. Sin embargo, mientras el facilitador introducía la primera dinámica, algo se encendió dentro de ella. La actividad consistía en compartir un sueño profesional con sus compañeros. Al principio su mente se llenó de dudas, pero a medida que sus colegas hablaban, sintió un impulso creciente. Era la oportunidad perfecta para poner en práctica sus nuevas reflexiones y dejar atrás la voz crítica que tanto la asediaba. Cuando llegó su turno, María respiró hondo. Mi sueño es crear un espacio donde las mujeres puedan encontrar apoyo y herramientas para alcanzar sus metas, comenzó, sintiendo que el aire se llenaba de determinación. Notó cómo sus palabras resonaban, cómo la sinceridad ablandaba los corazones de quienes la escuchaban. Al finalizar, un aplauso suave pero sincero la envolvió como un abrigo cálido, desnudando su vulnerabilidad y dejando al descubierto una autenticidad que no sabía que poseía. La jornada avanzó, y cada ejercicio parecía un ladrillo que cimentaba su autoconfianza. La facilitadora mencionó la importancia de identificar y desafiar las voces internas que sabotean nuestros esfuerzos. María comprendió que había vivido demasiado tiempo a la sombra de esos pensamientos negativos, incapaz de vislumbrar sus propios talentos. La oscuridad que había nublado su camino comenzó a disiparse lentamente. Se dio cuenta de que la conexión con los demás no solo la fortalecía, sino que también le ofrecía la posibilidad de explorar talentos ocultos. La actividad del día siguiente involucraba la creación de un proyecto personal,
un espacio para aplicar las habilidades adquiridas. Mientras sus compañeros describían sus ideas, María sentía que el fuego de la inspiración comenzaba a arder dentro de ella. La noche anterior había reflexionado sobre un concepto clave en su vida, el empoderamiento. Estaba lista para lanzar su propuesta. Sería un programa de mentoring enfocado en el desarrollo personal y profesional de mujeres que, como ella, enfrentaban dudas y desafíos. La idea resonaba en su mente como una melodía esperanzadora, que prometía atraer a otras mujeres dispuestas a crecer. Sin embargo, en medio de esta nueva excitación, una sombra se cernió sobre sus pensamientos. La responsabilidad de su familia, las expectativas que pesaban sobre sus hombros, la incertidumbre sobre si realmente podría manejar ambas dimensiones. ¿Podría el sueño de ser una guía para otras no convertirse en un sacrificio que dejara desprotegidos a sus hijos? Esa pregunta se había convertido en un dilema crucial, y cada pensamiento en torno a ella la sumía en una profunda reflexión. Mientras regresaba a su habitación esa noche, el eco del taller resonaba en su mente, también el aliento de sus miedos. ¿Sería capaz de emprender este camino sin sacrificar lo que más amaba? Esa era la encrucijada que ahora enfrentaba. Aunque el brillo de su nuevo propósito iluminaba su corazón, la inquietante falta de claridad sobre cómo equilibrar su vida personal y profesional la llenaba de desasosiego. Al cerrar la puerta de la habitación, se encontró de nuevo frente al espejo. La mujer que miraba de vuelta reflejaba un nuevo brillo, un atisbo de esperanza, pero también una tensión palpable. Se preguntó si alguna vez llegaría a encontrar la respuesta a su dilema. La búsqueda de su identidad había comenzado, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Consciente de que cada decisión la llevaría un paso más cerca de su luz o un paso atrás a la oscuridad, se sentó a escribir en su diario. Sus pensamientos brotaron como un torrente. La noche caía mientras trazaba una línea entre su pasado y el futuro que anhelaba, una línea que ahora sabía que debía cruzar. Con una mezcla de miedo y expectativa, se prometió que al día siguiente abriría el alma y su mente, lista para dar el siguiente paso. Pero, a medida que la pluma se deslizaba sobre el papel, otra pregunta surgió en su mente. Si se atrevería a hacerlo, ¿qué cambios inesperados traería en su vida familiar y personal? María despertó con la mente en una tormenta. La luz del día filtraba cálida por la ventana, pero su mente luchaba con la batalla interna que apenas comenzaba a esbozarse. Visualizaba el espacio que había soñado con crear y las mujeres que podrían beneficiarse de su apoyo, pero cada vez que intentaba darle forma a esa idea, la sombra de las responsabilidades familiares se abalanzaba sobre ella con fuerza abrumadora. Mientras se preparaba para el último día del taller, comprendió que enfrentarse a esa sombra era esencial. Se lavó el rostro, aguantando la mirada en el espejo. Soy más que mamá, soy una mujer con sueños. Se recordó. La idea de dejar atrás sus inseguridades le estaba dando confianza, y sentía que cada ladrillo colocado en su propio camino la acercaba a su verdadero ser. El taller había sido un catalizador, y si iba a presentar su idea, necesitaba hacerlo con fuerza, no solo por ella, sino por todas las mujeres que necesitaban una voz. Se encontró revisando notas de sus compañeros, asimilando su entusiasmo y determinación. Con cada palabra, entendía que no estaba sola. Estaba rodeada de mujeres con historias, luchas y aspiraciones. La comunidad que había comenzado a formarse en ese espacio la alimentaba. Al llegar al salón, María sintió la energía vibrante en el aire, mezclada con un nuevo sentido de propósito. La facilitadora les dio la bienvenida y les pidió que compartieran sus avances. María fue la penúltima en hablar. Observó cómo las mujeres anteriores expresaban su pasión y anhelos, y en ese momento comprendió que su voz tenía que ser escuchada. No importaba cuántas dudas la asediaran. Cuando fue su turno, dio un paso al frente, notando el corazón acelerado en su pecho. Quiero crear un programa de mentoring para mujeres que, como yo, han sentido que deben sacrificar sus sueños por las expectativas ajenas, comenzó. Cada palabra fluyó con la fuerza de su convicción. Quiero que entendamos que el empoderamiento no solo es una palabra, es un sentimiento tangible que puede transformar vidas. Los rostros que la escuchaban se llenaron de admiración y conexión. Al finalizar su presentación, María sintió que había dejado en la sala una parte de su alma. Y no solo eso, había logrado despertar un eco de esperanza en aquellas mujeres. El aplauso resonó, más fuerte y lleno de energía que la vez anterior, y en ese instante, una parte de la incertidumbre que la había acompañado comenzó a desvanecerse.
Sin embargo, cuando regresó a su asiento, se dio cuenta de que aquella sombra no se disipaba tan fácilmente. Tenía que enfrentar la responsabilidad de llevar esa idea al siguiente nivel, y con ello las múltiples preguntas aparecieron de nuevo. ¿Y si no funcionaba? ¿Cómo equilibraría sus responsabilidades? ¿Podría realmente ser capaz de inspirar y guiar a otras sin descuidar a su familia? Las respuestas a estas preguntas parecían eludirse. Necesitaba un plan. Justo cuando el taller parecía llegar a su fin, la facilitadora propuso una dinámica. Reflexionemos sobre qué nos detiene de seguir adelante con nuestros planes. María sintió una oleada de temor, pero también se despertó en ella una curiosidad sobre el verdadero origen de sus bloqueos. Mientras escuchaba a sus compañeras compartir sus miedos y ansiedades más profundos, una idea comenzó a gestarse dentro de ella. Más que solo un mentor, podía ser una guía, una amiga, y también una mujer que comparte miedos. Al salir del taller esa tarde, el aire era fresco, pero María sentía el calor de una idea naciente dentro de ella. ¿Sería el primer paso para la creación de un movimiento? Esa posibilidad la intrigaba. Sin embargo, mientras su mente burbujeaba de expectativas, la pregunta final interrumpió su ensoñación. ¿Estoy realmente lista para afrontar mis propios miedos antes de guiar a otros? El camino hacia su transformación apenas comenzaba, pero en su corazón el deseo de ser más que una madre, de ser un faro de luz en la vida de otras mujeres, cambiaba todo. Ahora le tocaría a ella enfrentarse cara a cara con su mayor desafío, buscar el equilibrio sin perderse a sí misma. Y en el silencio entre el aliento y la decisión, la incógnita de su futuro se erguía sin piedad, dejándola en un punto de inflexión crucial. Las noches siguientes al taller se convirtieron en un torbellino de pensamientos y decisiones para María. En esencia, cada momento libre se llenaba de planificación. Cuando su familia se sentaba a la mesa, sus ojos parecían perderse en la comida, mientras su mente esbozaba distintos escenarios para su futuro. La imagen de un espacio donde pudiera ayudar a otras mujeres a florecer se interponía entre ella y el instante presente. ¿Por qué se sentía tan fascinada por lo desconocido y tan atrapada en el día a día? Cada mañana se sentaba en su escritorio con una libreta en blanco, lista para escribir ideas. Un grupo de apoyo, pensaba, un espacio seguro para compartir y crecer. Sin embargo, pronto se hallaba rodeada de dudas. ¿Qué experiencia tenía realmente? ¿Cómo podría alguien considerarla una guía? La voz de la autoexigencia predominaba y la sombra de la incertidumbre crecía más grande. Una tarde, mientras organizaba sus notas, decidió que necesitaba centrar su enfoque. No podía dejar que el miedo por el futuro moldeara sus acciones. Tomando una respiración profunda, decidió que debía confrontar estos bloqueos. Son solo pensamientos, se repetía, buscando recordar que cada vez que presentaba sus ideas, las mujeres a su alrededor se mostraban receptivas y entusiastas. Al menos eso era lo que debía creer. Se propuso establecer una reunión con un pequeño grupo de amigas. Sabía que comenzarían a conversar sobre sus propias luchas y sueños. Estando en la misma sintonía, sentía que el caldo de cultivo pudiera ser el inicio de algo significativo. Quería que todos supieran que no estaba sola en la lucha del día a día. Así, un día, con un ligero temblor en su mano, envió mensajes a sus amigas, invitándolas a su hogar. La noche de la reunión llegó, y María se sintió desgarrada entre la emoción y el miedo. Al abrir la puerta, 5 rostros amigables la recibieron con sonrisas y abrazos. Sentarse en el salón, rodeada de ellas, comenzó a traer un sentido renovado de propósito. Con cada risa, cada historia compartida, sus temores parecían desdibujarse. Era un recordatorio poderoso de que el camino hacia el empoderamiento no era solitario. A medida que la conversación fluyó, optó por abrirse sobre sus propias dudas. Compartió sus planes sobre el programa de mentoring. Las palabras salieron de su boca de manera fluida. «Quiero crear un entorno donde podamos apoyarnos mutuamente», les dijo al ver a cada una escuchar con atención. Unas horas más tarde, ellas estaban cautivadas por la idea. Cada una contribuyó con sugerencias diversas, alimentando la semilla que había comenzado a germinar en la mente de María. Se sintió como si finalmente estuviera hallando su voz, y con cada aliento se deshacía de una carga que había llevado por tanto tiempo. A medida que la noche se desvanecía, sintió que había encontrado un eco en su interior.
la certeza de que era más que una madre que cuidaba a su familia. Era una mujer valiente, en un proceso de transformación, dispuesta a dar pasos decisivos hacia su propia felicidad, y a su vez hacia el bienestar de otras. Sin embargo, justo cuando la esperanza comenzaba a tomar forma en su mente, una pregunta perturbadora surgió. ¿Y si algunas de mis amigas no están listas para dar el paso hacia el cambio? Esa inquietud arremetió contra su logro reciente. Se dio cuenta de que cualquier movimiento requeriría tanto de su fortaleza como de la de sus compañeras. Las luces se apagaron, pero una chispa encendida en su interior seguía brillando. Y tenía que explorar qué significaría realmente liderar en su círculo más íntimo. ¿Qué pasaría si, al alentar a otras, también enfrentaba su mayor vulnerabilidad? La noche empezó a cerrarse, pero las dudas sobre su capacidad permanecían latentes, retumbando en su mente. María se prometió que no cedería ante el temor. Cada día, un nuevo desafío aguardaba. Podría afrontar no solo su proceso, sino también el de sus amigas. El camino se iluminaba tenuemente, pero aún había terreno por recorrer. Al cerrarse esa puerta, un nuevo dilema se vislumbraba a lo lejos. ¿Qué sucederá si el precio del cambio es más alto del que está dispuesta a pagar? El día siguiente amaneció con un aire de decisión renovada en María. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos se centraban en la reunión previa. Reflexionaba sobre las aportaciones de sus amigas, cada idea una chispa que iluminaba el camino hacia su sueño. Sin embargo, la inquietud persistía. ¿Podría realmente crear un impacto en sus vidas? Mientras repartía los platos, decidió que necesitaría una estructura más sólida para el grupo que estaba gestando. Las ideas eran valiosas, pero carecían de un marco que las sustentara. Su mente comenzó a planear jornadas temáticas y actividades que permitirían a cada participante explorar sus fortalezas. El concepto de un taller de descubrimiento personal le parecía atractivo. ¿Y si cada sesión fuese una oportunidad para crecer y aprender? Pensó. María se sentó en su escritorio y con una determinación palpable empezó a esbozar un esquema. Definió los objetivos de cada encuentro, las dinámicas que podrían implementar e incluso libros que podrían leer y discutir juntas. Sin embargo, a medida que la lista crecía, la duda regresaba como un eco molestoso. ¿Qué si a nadie le interesa? ¿Qué si no puedo sostener este compromiso? En un intento por afilar su enfoque, tomó la decisión de involucrar a más voces. Entonces, un nuevo pensamiento angustiante emergió. ¿Cómo podría elevar la autenticidad de su propuesta sin comprometer su esencia? Sabía que sería importante ser auténtica en su liderazgo, pero la contradicción surgió. Ser auténtica significa también exponer su vulnerabilidad. Apreciaba su deseo de ser un pilar para sus amigas, pero ¿y si esa posición le hacía perder su credibilidad? El día se desvaneció y María, aún en su escritorio, se encontró atrapada en una vorágine de autoevaluaciones. Para calmar su mente, decidió dar un paseo por el parque cercano. El aire fresco y el suave murmullo de las hojas al moverse empezaron a despejar sus pensamientos. Pero las preguntas seguían acechando. ¿Y si el miedo a fracasar me paraliza? ¿Debería rendirme ante las dudas y dejar que los miedos gocen de su victoria? Esa noche, tras la cena, buscó un segundo espacio para establecer la próxima reunión del grupo. Las luces aún brillaban, pero su interior pendía entre la luz de la esperanza y la sombra del miedo. Se dio cuenta de que no se podía refugiar más en la duda. La sensación de que el tiempo avanzaba y cada día que perdía era un día que las mujeres a su alrededor podían perder también la oportunidad de crecer, era aplastante. A la mañana siguiente, armada con un nuevo sentido de determinación, envió mensajes a sus amigas. Les propuso un segundo encuentro, esta vez en un café local, donde se sintiera la energía de la comunidad. Sabía que necesitaba su feedback, pero intuyó que también haría falta su propio compromiso para avanzar. Iban a hablar sobre expectativas y la idea de hacerla parte de esta travesía de transformación le llenó de emoción, aunque también de incertidumbre. Al llegar al café, el bullicio de risas y charlas le recordó la vitalidad del grupo. Se sentó con las manos entrelazadas en su regazo mientras cada amiga entraba. Cuando la conversación comenzó, María se enfrentó a un dilema que había anticipado: abrir su corazón sobre sus miedos o mantener una fachada de confianza. La primera pregunta que surgió fue un empujón contundente. ¿Cree que somos capaces de ayudarnos a cambiar? Con el sonido de esas palabras en su mente, un torrente de emociones la anegó. Se dio cuenta de que el ser vulnerable no restaba poder, sino que, curiosamente, podía invitarlas a involucrarse más.
La respuesta que debía ofrecer no solo definiría su papel, sino también establecería el tono para el futuro del grupo que deseaba crear. Enfrentando la posibilidad de que podía ser un nuevo comienzo, una pregunta inquietante surgió al hilo de la conversación. ¿Estamos listas para abrazar la incomodidad que trae el cambio? María sintió que el destino de su iniciativa dependería de su capacidad para salir de su zona de confort. Pero cuando la duda regresase, se preguntaría, ¿qué pasará si el camino hacia el crecimiento también revela aspectos de mí que aún no estoy lista para enfrentar? María se despertó esa mañana sintiendo un renovado sentido de rumbo. Había pasado meses navegando entre las sombras de la duda y el brillo de la esperanza. La reunión en el café había sido un punto de inflexión. Su corazón latía con fuerza al pensar en el compromiso que había hecho con sus amigas, y más importante aún, consigo misma. El deseo de ser un faro para otras mujeres había despertado no solo un sueño, sino un profundo deseo de autenticidad. Con cada sorbo de café, reflexionaba sobre la fragilidad de los sueños y la valentía necesaria para perseguirlos. María empezó a esbozar un plan más concreto para el programa de mentoring, un espacio cuidadosamente estructurado, pero también flexible, donde la vulnerabilidad sería bienvenida y las historias compartidas serían el motor del cambio. Y así, tomando el control de su vida, se sentía cada vez más preparada para alejarse de la sombra del miedo. Los días siguientes estuvieron marcados por reuniones de planificación con sus amigas. Había un entusiasmo palpable en el aire. Cada una contribuía con ideas, construyendo juntas algo más grande que la suma de sus partes. A medida que las semanas avanzaban, María empezó a notar un cambio en sí misma. Ya no se sentía como la viuda del pueblo, sino como una mujer empoderada, lista para enfrentar el futuro. Al poco tiempo, el programa tomó forma, se llamaría Mujeres Empoderadas, y su primer taller estaría dedicado a la identificación de metas personales y profesionales. María se dio cuenta de que no solo estaba creando un espacio para otras, también estaba esculpiendo su propia identidad. Cada sesión que planeaba no solo era un paso hacia adelante para ellas, sino también para ella misma. Con el apoyo de sus amigas, había comenzado a redescubrir sus pasiones olvidadas. El día del primer taller llegó. Al abrir la puerta del espacio que habían preparado, sintió mariposas en el estómago. Las paredes estaban adornadas con citas inspiradoras que habían creado juntas, y las sillas estaban dispuestas en un círculo, simbolizando igualdad y apertura. Cuando las participantes comenzaron a llegar, María sintió una mezcla de miedo y emoción, un recordatorio de su viaje hasta ese momento. Cada rostro era familiar, y al mismo tiempo representaban nuevos desafíos y posibilidades. La sesión inició con una introducción para romper el hielo, animando a cada mujer a compartir no solo sus nombres, sino también lo que esperaban obtener de esa experiencia. Al escuchar a las demás, María comprendió que todas estaban cargando con sus propias historias de lucha y resiliencia. Fue entonces cuando se atrevió a compartir su propia travesía, desde la tristeza de perder a su esposo hasta la decisión de tomar la iniciativa y crear un espacio de apoyo mutuo. Su vulnerabilidad fue recibida con empatía. Las mujeres comenzaron a abrirse, compartiendo sus miedos y sueños, y en el proceso crearon una atmósfera de confianza inquebrantable. Los siguientes talleres florecieron. María veía cómo cada encuentro empoderaba a las participantes, las dinámicas generaban diálogos profundos, y las historias colectivas tejían un sentido de comunidad. Las mujeres empezaron a tomar pasos audaces hacia sus sueños, ya sea inscribiéndose en clases, emprendiendo proyectos personales o simplemente permitiéndose soñar nuevamente. Con el tiempo, las voces que antes habían estado escondidas comenzaron a resonar con fuerza. María se dio cuenta de que, al guiar a otras, también se estaba guiando a sí misma. No solo estaba ayudando a transformar las vidas de las mujeres que la rodeaban, estaba reconstruyendo la suya propia. Ella ya no era solo la viuda del pueblo, se había convertido en un símbolo de esperanza y fortaleza. Un día, al mirar la sala llena de mujeres sonrientes, María sintió una profunda satisfacción por el conflicto interno que había solucionado. Se dio cuenta de que su viaje de autodescubrimiento había sido uno de los logros más significativos de su vida. La responsabilidad de ser madre y el deseo de encontrar su propio propósito se habían entrelazado en un camino de crecimiento personal. Finalmente, llegó el momento en el que decidió formalizar su propio camino académico.
Al inscribirse en un programa de estudios que había estado considerando durante años, sintió que estaba rindiendo homenaje a los sueños de su esposo y al mismo tiempo honrando su propia alma. Cuando recibió su carta de aceptación, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de satisfacción. María se dio cuenta de que había logrado un equilibrio que antes consideraba imposible. Ya era administradora de una pequeña empresa, mentora de mujeres en búsqueda de propósito y, por encima de todo, una madre que les enseñaba a sus hijos que perseguir los sueños es una forma de amar. A medida que María miraba hacia el futuro, sabía que no había vuelta atrás. Había encontrado su voz y propósito. Había mostrado a sus hijos que la vida es un viaje repleto de posibilidades a partir de decisiones valientes. Con la fe en sus capacidades renovada y un nuevo sentido de comunidad, se sentía lista para embarcar sus próximos desafíos. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia poderosa con al menos 5 amigos que necesitan la inspiración de saber que es posible superar cualquier situación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdennos a difundir estos mensajes de transformación y empoderamiento. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Cada opinión cuenta y nos inspira a seguir creando contenido maravilloso. Este es el momento de mostrar su apoyo genuino.